Este vídeo que vamos a comenzar va a ser algo distinto a los anteriores, ya que vamos a ir utilizando unos apuntes que desde mi punto de vista están muy bien, que son de la Universidad de Granada, eh, donde nos explican los modelos contados de panel. Está muy bien porque es muy explicativo, es muy directo y se puede ver, digamos, en muy pocas diapositivas todo lo necesario para este tema. Bastante, por otro lado, complejo y bueno, y tiene muchos recovecos, por decirlo de esa manera. Y vamos a utilizar a la vez esta parte de la pizarra para ir anotando esas ciertas cosas que hay que aclarar de los apuntes. Comenzamos y lo que vamos a ver, aquí tenemos el contenido, es una pequeña introducción y luego los efectos de grupo, o sea, los modelos agrupados, el modelo de efectos fijos, el modelo de efectos aleatorios y una selección de modelos. Y finalmente acabaremos con un ejemplo que no está hecho con el SPS, sino con el Gretel, pero no sirve. Repito que esto es de la Universidad de Granada y, y como verán a continuación, viene bastante bien. Bien, comenzamos indicando que los datos de panel son datos que lo que hacen es utilizar una serie de individuos a lo largo de distintas unidades de tiempo. Por ejemplo, se suele utilizar mucho en estudios de educación, en los cuales miramos cuál es el avance o cuáles son las mejoras de, de una serie de medidas educativas o cosas así. Entonces, lo que se hace es, para una serie de alumnos, se le hacen una serie de mediciones en distintos años. Y lo que se va comprobando es cuál ha sido bueno, las mejoras y qué efectos han tenido esas mejoras sobre esos, sobre ese alumnado, sobre ese sistema educativo. Como les digo, vamos a ponerlo aquí. Eso sería, por ejemplo, coger un elemento X sub i, individuo, y coger de ese individuo i, perdón, de ese individuo i tenemos la variable x1, x2, x3, x1, x2, x3. Y lo que hacemos es tomar medidas en un tiempo inicial. Tenemos x11, x21, x31. eh, bueno, vamos a poner incluso, vamos a hacerlo con otra notación mejor. Esto llamaríamos de x1, x2, x3, pues sería del individuo i en el instante 1, el individuo i en el instante 2, el individuo, perdón, en el instante 1, dije bien, en el instante 1, el individuo i en el instante 1, de la variable x1, x2, x3, del individuo i en el instante 1, de la variable x1, x2 y x3, del individuo i en el instante 2, x2 y x y 3, x y 3 y x y 3 y 1, perdón, y 2 y 3. Es decir, de las distintas variables exógenas, y endógenas también habría que hacer, por supuesto, del individuo i en este caso concreto, 3 instantes de tiempo. Tendríamos un total de n individuos, y en este caso aquí, en 3 instantes de tiempo, pero bueno, vamos a poner de forma general, en 3 instantes de tiempo. Es decir, ¿cuántas observaciones tenemos? En este caso serían eh, 3 variables en 3 instantes de tiempo por individuo i. Bueno, vamos a olvidarnos de la variable, imaginemos que tenemos una sola variable, pues serían 3 observaciones para cada individuo. Por lo tanto, el número de observaciones totales, perdón, serían n por t.
siempre y cuando tuviésemos de todos los individuos todas las observaciones. Es decir, si tuviéramos datos balanceados. ¿Qué quiere decir datos balanceados? Como bien dice aquí, que el número de periodos es igual para todos los individuos. ¿Qué serían datos no balanceados? Pues, por ejemplo, imaginémonos que de de ese mismo individuo Y o de otro individuo cualquiera, vamos a ponerlo aquí al lado, pues supongamos, vamos a coger esto así y borramos y volvemos a coger todo esto aquí y lo movemos. Pues supongamos que por la razón que sea, de ese individuo Y, supongamos que estábamos hablando de educación, y en el instante 3 cambio de centro, por lo tanto ya no tenemos la información de ese individuo. Uy, perdón. Pues x sub 1, 1, pues en este caso no tendríamos esos datos para ese individuo. Para otro individuo sí. En este caso concreto, no tendríamos para todos los individuos todos los instantes de tiempo. Ahí sería no balanceado. No balanceado. Bien. Luego corto o micro, esta es una notación que ustedes no utilizan, por lo tanto los ven. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los datos de panel? Pues eso que permite trabajar con un gran número de observaciones, que permite capturar la heterogeneidad entre los individuos, es decir, las diferencias entre los individuos o en el tiempo, y que reduce la colinealidad entre las variables, para esa gran cantidad de información. Y la dificultad principal proviene precisamente en esto, en la obtención de esta información que puede pasar a ser complicado si el tiempo se dilata. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplito donde nos hablan de las distintas comunidades, el PIB, en distintos años. Serían los individuos, estos serían los instantes de tiempo y esto sería la variable X sub I. En el ejemplo, I sería, a ver si se puede dibujar un poquito con esto, sería, a ver si me lo permite, el individuo I sería Andalucía, esto de aquí sería T sub 1, T sub 2, T sub 3, y esto es la variable X. Esto sería X y 1, esto sería X y 2, y esto sería X y 3. Aquí tendríamos el individuo J para T1, T2 y T3. Aquí tendríamos XJ1, XJ2 y XJ3. Simplemente son la misma variable X, que sería en este caso el PIB, pues todos los datos. Bien, continuamos y vamos a ver el modelo que estamos asumiendo. Vamos a pasar una pequeña línea aquí, porque esto sí que requiere una pequeñita explicación. Lo primero que miramos es esto de aquí, ¿vale? El modelo que vamos a considerar. Puede parecer muy complicado, pero ahí lo que tenemos es la I sub IT, o sea, la I depende del individuo y del tiempo, es igual a alfa sub IT más, y pongo aquí, beta 1, X, eh, X1 IT más beta 2, X2 IT más puntos suspensivos más beta sub K, XK y T más U sub IT. Bien. ¿Dónde está la principal dificultad en los modelos de este tipo? En los modelos, en los datos de panel. Pues la dificultad principal radica
en este término. Esto de aquí no me va a generar ningún tipo de dificultad y es lo que vemos en el modelo como x sub i transpuesta por beta. Vamos a volver a poner las cosas correctamente. Esto de aquí es x sub i x beta. X transpuesta por beta es este término aquí. El alfa sub it es lo que me va a marcar la diferencia. Y sub t it y más u sub t. Es decir, que la principal dificultad en los modelos dinámicos, perdón, en los datos de Manel, radica en la constante. La constante es lo que nos va a diferenciar un modelo de otro. Nos van a decir los modelos agrupados, es decir, un modelo agrupado es sin contar ningún tipo de diferencias, como si todos los datos fueran datos individuales. En ese caso, el modelo agrupado, que estimaríamos por mínimos cuadrados ordinarios, sería I sub it igual a alfa, es decir, constante para todos, más x sub i transpuesta por beta, más u sub it. Y me faltó la... Bien, esto sería el modelo agrupado, que es constante para todos los individuos. Los efectos fijos, ¿qué quiere decir? Que hay diferencias entre los individuos o en el tiempo, pero la diferencia es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Efectos fijos, tenemos que I sub it es igual. Supongamos que hay diferencias entre los individuos. De un individuo a otro tenemos una constante distinta. Tendríamos una alfa sub i. Ya en el tiempo nos imaginamos que es lo mismo. Por ejemplo, imagínense que estamos hablando de comunidades. Tenemos una constante que diferencia una comunidad de la otra. Pero a lo largo del tiempo la constante va a ser la misma. Eso sería un efecto fijo de individuo. ¿Vale? Que sería alfa sub i más x sub i transpuesta por beta más u sub it. O lo que diferencia es el tiempo. ¿Vale? En ese caso sería x sub it igual a alfa sub t más x sub i transpuesta por beta más u sub it. En este caso, digamos, el efecto fijo viene producido por el tiempo. O incluso nos encontramos un efecto en el que afectan, hay una constante, algo que sea diferente para el tiempo y algo que sea diferente, perdón, para el individuo, sea diferente para el tiempo. Más x sub i beta más u sub i. Fíjense que esta parte de aquí no me cambia, lo único que me cambia es la constante. Tenemos efectos fijos para individuos, efectos fijos para el tiempo y efectos fijos para ambos. ¿Vale? Y por último tenemos efectos aleatorios. Efectos aleatorios que aquí lo que indicaría es que la constante es distinta para cada individuo y para cada instante de tiempo. Más x sub i transpuesta por beta más u sub it. ¿Vale? Pues resumiendo lo que acabamos de ver, que es una parte muy importante, tenemos que los modelos agrupados pueden ser, perdón, que los modelos pueden ser los datos de panel o agrupados, es decir, considerando todos los individuos iguales. Diferencia principal, tenemos una misma constante para todos. Efectos fijos, que pueden ser constantes, perdón, diferencias para cada individuo, diferencias para cada instante de tiempo o diferencias para individuo e instante de tiempo. Y por último, efectos aleatorios en los cuales las diferencias están para cada individuo y para cada instante. ¿Vale? Son los tres tipos de modelos que nos podemos encontrar o de efectos que nos podemos encontrar. Bien, vamos viendo ahora cada uno de los casos por separado. Eh, Vamos a empezar con el de efectos de grupo.
Y aquí lo que nos encontramos es con un modelo, vamos a ponerlo aquí, eh, un modelo con efectos fijos que estimamos por mínimos cuadrados ordinarios. No consideramos diferencias de ningún tipo, sino que estimamos por mínimos cuadrados ordinarios. Lo que está haciendo es, lógicamente, ignorando la estructura del panel. Es decir, es como si no existiera un panel. Es como si todos los datos fueran individuales. Lógicamente, incumple las hipótesis de no correlación entre las perturbaciones. Por lo tanto, va a tener problemas de... o sea, el estimador no va a ser eficiente. Eh, bueno, aquí nos dice una serie de cosas que no nos interesa, pero bueno. Este modelo eh, lo podríamos hacer, digamos, cogiendo, o sea, es como, vamos a borrar esto último que acabo de señalar, que esto no quería señalarlo. Aquí lo que hacen es un contraste para ver si los efectos fijos y las perturbaciones cumplen las hipótesis básicas por medio del contraste de Chow, pero más que eso, es lo que hay que hacer es realizar un contraste, vamos a resaltarlo, realizar un contraste mediante la F usando variables ficticias para la constante y la pendiente. Bueno, en realidad tampoco hacen esto ustedes, entonces vamos a omitirlo, pero bueno. Este modelo, digamos que no es muy utilizado y desde que haya algún tipo de diferencia, desde que se entra algún tipo de diferencia, pues ya no tendríamos que... Luego en los ejemplos lo veremos con un poquito más de detenimiento, pero ustedes no hacen exactamente. Continuamos un poquito para abajo, perdón, y nos vamos al modelo de efectos fijos, que es el que nos interesa bastante. Bien, eh, los modelos de efectos fijos, como dijimos, pueden venir efectos fijos individuales, o sea, de los efectos fijos individuales provienen de los distintos individuos pero no del tiempo. Esto lo vamos a utilizar como ejemplo. Los efectos fijos temporales, ya lo pusimos antes, los efectos vienen, los efectos fijos provienen de las variables omitidas que varían en el tiempo, pero no de los individuos, lo que habíamos visto, y los efectos en ambos, ¿no? Tanto de individuos como de tiempo. Repito, son efectos fijos y se llaman efectos fijos porque la constante es la misma a lo largo de todo el periodo de tiempo. ¿Bien? Y esto es fundamental para trabajar con ellos. Continuamos hacia abajo, así mejor. Continuamos hacia abajo y vemos cuál es la estimación intragrupos o within. Primero, con Dumi. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo verán también en los apuntes de la facultad, pero bueno. Consideramos el gasto en el que, además de la constante, ponemos las Dumi. ¿Qué quiere decir esto? Y nos volvemos aquí. Vamos a esto. Bien. Quitamos esto y bueno, vamos a coger una página nueva. Cogemos un rotulador y vamos a ponernos el caso de, ¿qué les digo yo? De 3 individuos, ¿vale? Entonces, si yo tuviera, bueno, 3 individuos es un caso extremo, pero bueno, vamos a poner que estamos hablando de un estudio sobre las distintas islas, ¿vale? Las 7 islas. Vamos a no contar en el estudio a la graciosa por ahora. ¿Cuál sería el modelo estimar? El modelo estimar sería I sub IT igual a, vamos a poner una constante para Gran Canaria, alfa 1, alfa 2 de, vamos a poner Tenerife, más alfa 3 de Lanzarote, más alfa 4, una Dumi
de Fuerteventura, más alfa 5, una Dumi de La Palma, alfa 6, una Dumi del Hierro, y nos falta La Gomera. Vamos a poner esto un pequeñito, un poquito más allá, control G, lo hacemos un poquito más pequeño. Más alfa 7, una Dumi de La Gomera, más las exógenas que queramos poner en el estudio, X sub y respuesta, X y respuesta por beta, más el término de error. Bien, si yo tuviera datos de panel, imaginémonos que tenemos datos de las distintas islas a lo largo del tiempo y lo vamos a introducir con dummy. ¿Vale? Pues esto que estamos introduciendo con dummy es, dejamos una isla de referencia, en este caso Gran Canaria, y el resto son las diferencias con respecto a Gran Canaria. ¿Vale? El efecto fijo, perdón, los efectos están en las distintas islas, pero a lo largo del tiempo se mantiene ese efecto. Sería lo que tenemos aquí en este modelo de TJ igual a n de A sub j por D sub j. A sub alfa, el efecto del primer individuo de Gran Canaria. D sub j son dicotómicas que toman valor 1 si el dato corresponde a esa isla y si es el caso contrario. Y alfa j son los coeficientes de, de las variables ficticias que representan, bueno, la diferencia con respecto a la constante. ¿De acuerdo? En ese caso, los efectos fijos temporales de la variable binaria, toma valor 1 si el dato corresponde al tiempo, y j en otro caso. ¿Vale? En este caso, si el efecto fijo fuera con respecto al tiempo, pues yo haría lo mismo. Bueno, sucederían con respecto a los individuos. Si fuera con respecto al tiempo, sería I sub t, igual vamos a llamar, qué sé, delta 1 más delta 2, una dummy por el tiempo 2, más delta 3, una dummy por el tiempo 3, más las exógenas, x sub i t transpuesta beta, más un sub it. Y si las diferencias las tuviéramos tanto en los individuos como en el tiempo, tendríamos que poner, pues, u sub it igual a alfa 1, todo este término aquí, más alfa 2, la dummy de Tenerife, más puntos suspensivos, más alfa 7, la dummy de La Gomera, más delta 1, más delta 2, la dummy del tiempo 2, más delta 3, la dummy del tiempo 3. Repito, vamos a coger todo esto, hacemos un poquitito, lo ponemos aquí, más esta parte aquí, x sub i puesta por beta, más u sub it. Esto aquí serían cuando el efecto es en ambos. Esto, repito, si lo considero con dummy. Hay otro modelo, que es el que vamos a utilizar, que es el de efectos fijos, que es una estimación corregida por la media. Les explico. En esta estimación de la dummy, los inconvenientes que se presentan son los siguientes. Primero, pérdida de grado de libertad. Tengan en cuenta que cada dicotómica nueva que incluyo es un grado de libertad. Los grados de libertad eran n menos k. Claro, añado parámetros, son más grados de libertad que le añado al modelo. Puede aumentar el problema de multicolinialidad, lógicamente por las relaciones entre ellas. Las perturbaciones pueden presentar heterocedasticidad entre las unidades, ¿vale? Porque las varianzas entre las unidades pueden ser distintas y pueden estar autorrelacionadas en el tiempo,
¿vale? Utilizando este. Eh, bueno, y también al ir aumentando esto, pues, claro, si el número de individuos, el tiempo es muy grande, pues el número de regresores puede ser muy, muy, muy grande y la estimación se complica bastante. Recuerden que para estimar yo necesito una matriz con tantas columnas como variables tenga aquí. Claro, en este caso que estoy poniendo, imaginemos que tenemos tres exógenas, yo tendría tres exógenas y 3 más del tiempo, son 3 y 3, 6 columnas. Y 7 más de las constantes, pues son 3. O sea, son, bueno, esta constante con esta se me unirían, por decirlo de esa manera, y tendríamos 6 y 3, 9 y 3, supongamos que teniendo 3 exógenas, 11 columnas en la matriz X. La cosa se me complica a medida que aumentamos los datos y aumentamos los tiempos. Bien, pues la alternativa a esto es hacer una regresión sobre las variables obtenidas como desviaciones respecto a las medias individuales. Ustedes recuerdan los datos centrados. Los centrados cogíamos cada variable y le restábamos la media. Pues aquí va a ser prácticamente lo mismo, pero lo hacemos desde el modelo. Es decir, vamos a poner una línea. Bueno, vamos a poner una línea, no pasa nada. Seguimos con esto. El modelo de efectos fijos coge mi modelo inicial, que sería I sub it igual a alfa, vamos a poner alfa sub i, ¿verdad? Fijo en el tiempo, más em, x sub it por respuesta, x respuesta beta, más u sub it. Vamos a coger y de las variables que tenemos calculamos su media, es decir, calculamos la media a lo largo, o sea, la media de las y a lo largo del tiempo, la media de todas las y. Alfa es una constante, la dejamos tal cual. Calculamos la media de las x, respuesta por beta. Calculamos la media de la u. Y lo que hacemos es restar estas dos ecuaciones. Es decir, me queda I sub it menos su media igual alfa 1 menos alfa 1 se me van y me queda aquí x sub it menos y de un puntito x menos su media, todo esto traspuesta, todo esto por beta más u sub it. ¿Por qué desaparece la constante? Estoy restando lo de arriba con lo de abajo. ¿Con qué me quedo? Con un modelo con, vamos a ponerlo en rojo, una exógena, una endógena, como es lógico, las exógenas, que no sean dicotómicas, eso lo explico luego, y la beta. Los efectos fijos los estamos eliminando. Nos vamos aquí y nos dicen, este modelo, este que tengo aquí, será el modelo, eh, será el modelo que estimamos por menos cuadrados y se denomina el intragrupos con efectos fijos o el FED, como en esto. ¿Cómo estimaríamos la constante? Pues la constante la estimaríamos como haríamos por mínimos cuadrados ordinarios. Perdón, por el método centrado. La i menos x transpose beta. De esta forma, estimaríamos la constante de cada momento. Bien. Eh, no es más, es simplemente esto aquí. Se coge el modelo, se le restan las medias y se estima el modelo con las medias restadas. Al fin y al cabo, lo que nos interesa es el efecto que tiene la beta sobre la endógena. Las betas las estimamos directamente.
bajamos un poquito más y, bueno, y aquí nos hablan un poquito de la elección entre grupos, between, esto es intragrupos, pero bueno, esta nos dicen que no se suele utilizar demasiado. Y ya pasaríamos a los efectos aleatorios. Si me lo permiten, voy a parar el vídeo y continúo con el siguiente para que no se me haga excesivamente largo.